Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un momento que dejó a muchos con la boca abierta y a otros con un montón de preguntas. Vamos a desentrañar la historia detrás del productor que detuvo a Demet en la entrega del premio. Sí, han leído bien. Un instante que se volvió viral, que generó debate y que, como siempre, tiene más capas de las que podríamos imaginar a simple vista. Prepárense porque vamos a ir al grano y a contarles todo lo que se sabe sobre este peculiar suceso. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hacemos, no se olviden de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia es jugosa. Hablamos de Demet, un artista cuyo nombre resuena con fuerza en la industria, y de un momento crucial en una entrega de premios, donde se esperaba el reconocimiento a su trabajo. Todo parecía listo, el ambiente cargado de expectación, el público atento, las cámaras enfocadas. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un productor cuya identidad y motivos se han convertido en el centro de la polémica, intervino de una manera que detuvo la ceremonia. Más importante aún, detuvo a Demet en su camino hacia ese ansiado galardón. ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue un malentendido? ¿Una decisión deliberada? ¿Hubo algún conflicto previo? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y hoy intentaremos responderlas basándonos en la información disponible y en los testimonios que han salido a la luz. Para entender este momento, debemos retroceder un poco y contextualizar. Imaginen la escena. Una gala de premios importante, de esas que reúnen a lo más selecto del entretenimiento, donde los nervios están a flor de piel y cada detalle cuenta. Demet, tras una temporada de intenso trabajo y con una obra que ha conquistado a crítica y público, es uno de los nominados. La categoría es de las más esperadas y su nombre suena fuerte como posible ganador. Llega el momento de anunciar al triunfador. El presentador abre el sobre, la música de suspense empieza a sonar, y de repente, las luces se apagan o algo ocurre que interrumpe el flujo natural del evento. Es en ese preciso instante cuando entra en juego el misterioso productor. Los detalles exactos de cómo ocurrió esta interrupción varían según la fuente, pero el consenso general es que el productor se acercó al escenario, o a un punto clave de la organización, y de alguna manera impidió que el anuncio o la entrega continuaran como estaba planeado. Algunas versiones sugieren que fue una cuestión de logística, un problema técnico imprevisto que requirió su intervención inmediata. Otras apuntan a un conflicto más personal o profesional, quizás relacionado con el propio premio, con Demet o con algún otro aspecto del evento. La tensión en el aire debió ser palpable. Imaginen la confusión de Demet, los murmullos del público, las miradas perplejas de los demás presentes en el escenario. Un momento que debía ser de celebración se transformó en uno de incertidumbre y, para algunos, de frustración. La pregunta clave es, ¿quién es este productor y por qué tomó una decisión tan drástica? La identidad de esta persona ha sido objeto de mucha especulación. En algunos casos, se trata de un productor ejecutivo del evento, alguien con autoridad para tomar decisiones sobre la marcha. En otros podría ser alguien directamente involucrado en la carrera de Demet, quizás su manager o alguien de su equipo, aunque esto parece menos probable dado el contexto de una entrega de premios ajena. Lo que sí parece claro es que su intervención no fue un accidente. Fue un acto deliberado que tuvo consecuencias inmediatas. Ahora hablemos de las posibles motivaciones. Si fue un problema técnico, la interrupción podría haber sido para proteger la integridad del evento, para asegurar que la tecnología funcionara correctamente antes de proceder. Sin embargo, esto no explicaría por qué se detuvo específicamente a Demet, o por qué la acción fue tan llamativa. Si la causa fue un conflicto, las posibilidades se multiplican. Podría ser una disputa sobre quién debía presentar el premio, un desacuerdo sobre la categoría, o incluso una medida para evitar un discurso particular o una declaración incómoda. Las intrigas de la industria del entretenimiento son complejas, y a menudo, detrás de los flashes y las alfombras rojas, se esconden batallas de egos, intereses creados y rivalidades. Es importante considerar también el impacto en Demet. Para un artista, una noche de premios es la culminación de años de esfuerzo. Ser nominado es un logro, pero ganar es el reconocimiento máximo.
Ver esa oportunidad truncada, al menos momentáneamente, por una intervención externa, debió ser devastador. La imagen de Demet, quizás desconcertado, quizás con una expresión de incredulidad en su rostro, es la que ha quedado grabada en la mente de muchos. Fue un momento de vulnerabilidad en medio de la ostentación. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Hashtags relacionados con el incidente se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans de Demet expresaron su indignación, exigiendo explicaciones y defendiendo a su ídolo. Otros, más analíticos, intentaban descifrar las claves del misterio, especulando sobre los posibles culpables y sus intenciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, reportajes y entrevistas que intentaban arrojar luz sobre lo sucedido. Pero la verdad, como suele ocurrir, se mantuvo esquiva, envuelta en un velo de secretismo y medias verdades. Hemos investigado a fondo y recopilado la información más relevante sobre este caso. Según algunas filtraciones y testimonios no oficiales, parece que la causa principal de la interrupción no fue un problema técnico, sino más bien una disputa relacionada con los derechos de transmisión o la exclusividad de la imagen de Demet en ese momento. Al parecer, hubo un desacuerdo entre la productora del evento y otra entidad, quizás una cadena de televisión rival o una plataforma de streaming, sobre quién tenía el derecho de mostrar la entrega del premio a Demet en directo o con exclusividad. El productor en cuestión habría actuado bajo órdenes o por su propia iniciativa para proteger los intereses de su compañía, deteniendo el anuncio hasta que se resolviera la cuestión contractual. Esto explicaría por qué la interrupción fue tan específica y por qué no se trató de un simple fallo del sistema. Fue una jugada maestra, o quizás una movida desesperada, en el ajedrez de los negocios del entretenimiento. Imaginen la presión sobre el productor, las llamadas telefónicas, las negociaciones de último minuto detrás de bastidores mientras el público y Demet esperaban en el escenario. Un verdadero caos orquestado. Lo que sí es seguro es que este incidente puso de manifiesto las complejidades y, a veces, las sombras del mundo del espectáculo. No todo es glamour y aplausos. Detrás de cada evento hay equipos trabajando a destajo, contratos que cumplir y, sí, a veces conflictos que resolver. La fama y el éxito, por mucho que parezcan un destino seguro, a menudo están sujetos a las reglas implacables del mercado y a las decisiones de personas que, desde las sombras, mueven los hilos. Demet, por su parte, ha mantenido una actitud profesional ante la situación. Aunque es natural imaginar su frustración, no ha emitido declaraciones incendiarias ni ha buscado el enfrentamiento público. Esto habla mucho de su carácter y de su compromiso con su carrera. Lo importante es que finalmente la situación se resolvió, el premio fue entregado y Demet pudo celebrar su merecido reconocimiento, aunque el sabor agridulce de ese instante de interrupción probablemente perdure. Hemos visto cómo un momento aparentemente sencillo, la entrega de un premio, puede convertirse en el escenario de una compleja trama de intereses, poder y decisiones de última hora. Este caso nos recuerda que detrás de cada brillo en el escenario, hay un entramado de relaciones profesionales y económicas que pueden afectar incluso los momentos más esperados. Y es fascinante a la vez que un poco desalentador, ver cómo estas fuerzas pueden influir en la carrera y en la experiencia de los artistas. En resumen, lo que ocurrió fue una intervención de un productor, aparentemente motivada por disputas contractuales o de derechos de transmisión, que detuvo temporalmente la entrega de un premio a Demet. Este incidente generó una gran cantidad de especulación y debate en redes sociales y medios de comunicación, exponiendo las intrigas del mundo del entretenimiento. Demet ha mantenido una postura profesional, y aunque el momento fue incómodo, el reconocimiento finalmente llegó. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante suceso. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Tenían alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenos saber qué pensaron sobre la actuación del productor, cómo creen que se sintió Demet, y si creen que estos conflictos son habituales en la industria. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.